¿Cómo fue lo de Jennifer López? ¿Cómo fue el concierto al final? Perdimos, no perdimos mucho, pero bueno, fuimos felices porque habíamos conseguido hacer algo contra todo pronóstico y se vendió todo. Ahí conocí a Juan Espada y él me dijo, oye, ¿por qué no haces algo en Sevilla? Si eres sevillano, le dije yo, hombre, porque no tengo tampoco contacto y estamos intentando, pero en Sevilla no tengo muchos contactos. Y dice, bueno, pues ya tienes el del Alcalde, proponme algo. Empecé a buscar gente que se viniera a Sevilla a hacer un festival conmigo. Y siempre me encontraba con la misma negativa, y era que todo el mundo decía que es verdad que el histórico de Sevilla es que vendíamos pocas entradas. Investigando papeles me encuentro una documentación en la que Aníbal González era el encargado, el responsable de hacer el auditorio para la exposición del 29. Al final es algo para compartir, la plaza se creó para compartir, como un auditorio, pero sobre todo para que la gente tuviera un punto de encuentro. Y el orgullo que sienten los sevillanos es espectacular. A mí también me gusta porque mucha gente se viene arriba y por las noches te escriben mensajes de Guillo, qué guay que esto pase en Sevilla. Nosotros vendemos felicidad porque es lo que genera icónica a la gente que viene a ver algún concierto. No hay nada más satisfactorio que irte a la puerta cuando ya se acaba y la gente sale feliz. Entre pérdidas y ganancias, un podcast de Tricopiers. Bueno, pues Javier, estamos dentro. Bienvenido a Entre Pérdidas y Ganancias. Es un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues muy bien. Encantado de estar aquí con ustedes y de charlar un ratito. Venga, como sabes, pertenezco al Club Oncoli, brindamos y primero siempre mucha salud. Eso. Y le vamos a dar las gracias, ¿no? Que el podcast este sea icónico, ¿te parece? Perfecto. Venga. Bueno, como siempre, Javier, una pequeña presentación. Aquí vamos a poner en situación a quien todavía no te conozca. Bueno, pues yo soy Javier Esteban Romo, sevillano, enamorado de Sevilla y feliz de poder estar trabajando y hacer algo por la ciudad y trabajar en mi ciudad con los proyectos que han ido pasando por mi cabeza y que gracias a Dios lo he podido desarrollar en mi ciudad y que haya sido con éxito. Tan sevillano como el barrio de Rochela-Amberes, ¿no? Correcto. Sí, algo que me gusta siempre decirlo porque al final ahí es donde tienes tus raíces y es donde te has formado para todo lo que ha venido después. Lo que te ha mantenido con los pies en el suelo y has visto hacia dónde querías ir y hacia dónde no, que es importante. No era fácil, ¿eh? Ese barrio al principio cuando salíamos con 15, 16 años, yo tenía amigos de ahí. Sí. Y ahí... Yo como he vivido ahí desde siempre, he sentido que no era fácil después, claro, cuando he contrastado con otra gente, pero sí es verdad que eran años además difíciles, con el tema de la heroína. Sí. Yo eso sí recuerdo de haber tenido pavor, de haber dormido incómodo, estaba el tema del SIDA súper de moda, sí. Y era un barrio en el que desgraciadamente pues había mucho de eso. Y como lo tenías tan cerca, pues muchas veces te obsesionabas de, ostras, he tocado esto, he hecho... Y estabas ahí con mucho miedo. Sí. Exactamente, pero bueno, lo salvábamos todo con un balón de fútbol. Nos pasábamos 12 horas jugando al fútbol. Y eso también te digo que me ha hecho crecer con unos valores que ahora mismo siento que han sido positivos, ¿no? El haber disfrutado mucho del deporte desde niño y haber jugado y haber dedicado horas y horas a jugar donde nos dejaban, ya fuera una plaza, un lavadero o el campo de fútbol, que nos saltábamos muchas veces. O sea, ya éramos, clásico, ya sí. Cometíamos... recuerdo que mi colegio estaba al lado, yo soy del colegio Altair, sí. y nos saltábamos, incluso rompíamos la valla para jugar al fútbol, y nos reñían, nos castigaban cuando nos cogían, pero los fines de semana cerraba el colegio, claro, y entonces te quedaba allí que no sabías dónde. Nosotros nos saltábamos al colegio y los que éramos del colegio luego nos caía la reprimenda, llegábamos a casa con informes negativos, pero me gustaba aquello, me gusta sentir que eso lo hacíamos en contra de lo que era la norma, ¿no?, del colegio,
porque era por un buen fin, era por escapar un poco del barrio y echar horas jugando al fútbol. ¿Ves amigos todavía de Rochela, no? Sí, ¿Sí? mucho. Bueno, mis amigos íntimos de verdad siguen siendo mis vecinos, que eran los amigos de la pandilla que teníamos. Sí. Y incluso del colegio sigo viendo mucha gente esas clases de 40 personas. Sí, Hace poco con un compañero que me encontré jugamos a decir nombre y los 4 apellidos, incluso, y los 2 apellidos, perdón, Sí. incluso ordenados por el número de clase. Y ahí la memoria me acuerdo de casi todo. Y la verdad que me da mucha alegría cuando los veo, y hay algunos que siguen siendo muy amigos y que nos vemos cuando podemos. Qué guay. Oye, cuéntame cosas del cole, de Artaiz. Pues mira, el colegio, un colegio del Opus Dei, Sí. estricto, en el que solo nos educaban solo al sexo masculino, y eso tiene cosas malas y también muy buenas. Lo que te he dicho antes, yo recuerdo una infancia muy feliz en el colegio porque todo era en torno al fútbol. A mí me ha gustado siempre mucho, he sido muy malo, pero me ha gustado mucho. Y entonces era muy divertido, además sentíamos la esencia, o sea, sentíamos el glamour del fútbol, porque Altair ha tenido buenos equipos, ha sido cantera del Sevilla y del Betis. Entonces tenía sus vestuarios, nosotros íbamos con nuestro macuto, nos duchábamos desde muy pequeños allí, salíamos a jugar, era muy divertido. Entonces esa parte muy bien. Luego la parte difícil era que cuando salíamos nos costaba relacionarnos con las mujeres, con las niñas, ¿sabes? Nuestra pandilla era de todo de niños y pues era complicado. Y te hace incluso más tímido quizá, que yo siempre he sido un tío muy tímido. Pues no lo diría. ¿No lo diría? Sí, pues sí. Luego perdí la timidez gracias a uno de mis trabajos, pero yo era bastante tímido y conservo parte de esa timidez. Lo que pasa es que tengo mis métodos también. Ya. Pero lo recuerdo muy feliz. Mi colegio estaba al lado de casa, era todo muy sencillo, muy fácil. Y sobre todo lo que yo he hecho, o sea, lo que me gusta es la educación en valores que he tenido, que la valoro mucho a día de hoy. Y en el colegio, bueno, en el colegio fui una persona muy normal, de la mitad para abajo algunos cursos, de la mitad para arriba mucho, pero nunca sin acercarme a la cabeza del pelotón, ni abajo. Siempre ha sido muy medio. No he sido buen estudiante en ese aspecto. Sí recuerdo que me costaba mucho prestar atención, siempre lo he tenido, y luego pues me pegaban los empaches de estudio de cosas que ni me sonaban, aunque había estado en la clase, ¿sabes? Pero bueno, el recuerdo es bueno. Sí. Y creo que todo me ha ayudado y todo me ha ayudado a forjarme el futuro que hoy tengo, ¿no? o que estoy desarrollando. He leído que nunca una optativa fue tan decisiva. ¿Eso cómo es? Sí. Pues mira, en ese punto de que no me enteraba mucho de las cosas, llegó, no sé si eso era en segundo debut o tercero, el tema de las optativas. Había dibujo técnico, informática y medios de comunicación social. Dibujo técnico de un oso, ¿eh? Yo soy malísimo para todo lo que es plástico, malísimo. Y entonces elegí informática, que lo eligieron todos los que tenían mejores notas que yo, y me quedé fuera, y me dieron al que fuimos todos los que no teníamos tan buenas notas, que fue medio de comunicación social, que yo no me había parado ni a pensar qué era eso, ¿sabes? Ni me sonaba. Y cuando llegué el primer día, pues resulta que me cuentan que es sobre los medios, ¿no? Que es aprender los medios de comunicación. Y a mí eso era un tema que siempre me había gustado mucho. A mí la televisión siempre me parecía magia. Sí. Yo recuerdo de muy pequeñito, mi padre era el presidente de la asociación de vecinos de mi barrio, y en un día de Andalucía organizaron un concierto de cantores de Hispali. Yo no sabía ni quién eran cantores de Hispali, yo los vi, y a los 2 o 3 días los vi en televisión española, y un boom que además pegó un boom el boom de la sevillana. Y yo los veía en todos lados, y yo me parecía mágico, ¿no? De que todo el mundo hablara algo de gente que yo había visto de aquí, ¿sabes? Cerca. De hecho, el primer contacto musical mío, o sea, el primer regalo que yo recibo en torno a la música, bueno, un amigo de mis padres me regalaron una guitarra en el bautizo, pero
fue un vinilo de Cantores de Hispali, porque yo me quedé con aquello súper rayado, ¿sabes? Y bueno, ahí empieza un poco ese gusto por la tele, esa intención o sea, esas ganas de conocer más de aquello que para mí era magia, de que un grupo salía un día por la noche cantando en la televisión y al día siguiente todo el mundo hablaba de eso. Eso a mí me atraía mucho. Y bueno, en medio de comunicación social aprendí todo eso, hicimos bastante trabajo de radio, el colegio tenía una pequeña emisora de radio, hicimos un programa de televisión, y la verdad que aquello me terminó decantando por saber más o menos lo que quería, cuando no había tenido ni idea nunca de qué es lo que quería hacer con mi vida, no sabía, y eso sí me gustó. Y entonces bueno, empecé a buscar esa salida de la comunicación audiovisual, Sí. pero de nuevo los números no me dieron, las notas, y me metí en una cosa que estaba muy de moda en esos entonces, que era el tema de la ingeniería. O sea, de moda te digo, todo el mundo hablaba porque hacía mucha falta de ingenieros, Sí. y era un trabajo que estaba muy bien remunerado, y dije, bueno, pues ingeniería. Me llevé 2 años. Mismo, ¿no? Mismo, sí. Es una carrera súper difícil. Claro. Yo llevé 2 años entre la Politécnica y la Escuela de Ingenieros, hasta que por fin vi la luz porque salió un ciclo, un grado superior Sí. de comunicación audiovisual que se estrenaba en Sevilla, porque ya lo había público en Tomares, pero a mí por lejanía no me daban tampoco los puntos. Vaya. Y entonces hablé con mis padres y le dije, oye, lleváis 2 años aquí pagando carreras, esto no va ni para atrás ni para adelante y quiero hacer esto, pero lo voy a hacer yo. O sea, me lo voy a pagar yo, no quiero que paguéis más nada porque creo que llevo 2 años haciendo aquí el ganso. Sí. Voy a probar algunas asignaturas, pero Pues ¿fue un drama en casa pegar ese cambio? fue un drama más que nada porque mis padres no creían en el tema de comunicación audiovisual, sobre todo mi madre me decía, pero si esto es un mundo muy pequeño, ahora ¿qué salidas laborales vas a tener? Tú, no conocemos a nadie en ese mundo, que es complicado. Pero yo me encerré y ese mismo verano que decidí eso, me puse a trabajar en la playa en un chiringuito, llegué y me puse a trabajar, a recoger vasos en Apandao, en la discoteca Apandao. Clásico. Sí, después mi abuela tuvo un accidente y en el hospital conocí a gente que me dijeron que abrían en Buda y fui allí con mi currículum y tuve la suerte de que estaba Leo, que era la mujer, bueno, la dueña de aquellos negocios, con Sí. Juan Carlos. Se lo di en mano, a ella le pareció gracioso el que llevara un currículum y allí fui con mi ropa de trabajar, de recoger vasos, que era lo que trabajaba en Apandao, y me dijo, no, tengo aquí una camisa para ti que quiero que seas camarero. Y yo allí empecé a poner copas, de allí a Babilonia. Luego ya empecé, como estaba estudiando, empecé a hacer algunos trabajos con teatro y algunos actores, recuerdo Maribel Verdú y algunos más que vinieron, me los llevé a Babilonia. Después me dijeron, oye, ¿aquí dónde se sale? Los llevé, me subieron a Relaciones Públicas. Estuve trabajando de Relaciones Públicas en Babilonia un tiempo y ya... O sea, tímido ahí ya no podía ser. Sí, eso es lo que te iba a decir, ese es el trabajo que cambió mi vida y que siempre digo, mucha gente me dice, ostras, pero mi hijo no quiero que vaya en la noche porque se va... Sí. Digo, tiene que ser que tú confíes que tu hijo tiene la cabeza amueblada, porque es verdad que la noche hay muchos temas que son más complicados, Claro. pero a mí me sirvió para abrirme. O sea, yo de venir de un colegio de Lopu que no me decía una chica hola y yo decía hola, a estar trabajando en barras con compañeras y demás, pues eso me abrió mucho y me quitó mucho de la timidez, o por lo menos me dio las herramientas para saber llevarlas. ¿Qué es road manager y qué significó para ti ser road manager de Juanito Valderrama? Porque estamos por la época, ¿no? Todavía. Sí, ¿no? yo empecé a trabajar ya en la tele, dejé un poco la noche, bueno, trabajé luego en Antiguo, en un montón de sitios, dejé la noche y empecé a trabajar en la tele. Y dentro de la tele a mí me gustaba mucho el tema de la música, siempre me había llamado la atención y me gustaba. Entonces un día conocí a la mujer de Juan Valderrama, del hijo de Juanito Valderrama, y me ofreció hacer pero la preproducción de los conciertos. Iba de road manager, llevaba a los músicos, miraba que el escenario estuviera bien. Logística, ¿no? De Sí, todo. exactamente. Y pues con eso me ganaba un dinerillo. Los fines de semana pues me iba del trabajo y salía del trabajo de la tele y me iba con esto y ganaba algún dinerillo más. Y sobre todo es que a mí me gustaba el directo, me gusta el momento en el que empieza un concierto, empieza a sonar.
Y empecé con ello. Después me metí en muchas cositas así, aparte de la tele. Hice el centenario del Sevilla, la producción. Pero el trabajo de la tele era un trabajo, como te digo, estable. O sea, Sí, lo que pasa es que cuando tú empiezas, yo termino de estudiar audiovisuales y lo primero que hago es trabajar mucho gratis. Yo salía de trabajar de noche y sin dormir me iba a un polígono a grabar una cosa de un documental. Y yo iba gratuito, iba de ayudante de cámara, iba aprendiendo y conociendo a gente. Entonces empiezo a combinar y con el tema del audiovisual, pues de ayudante de cámara, de ayudante de sonido, producción, de todo lo que iba haciendo, porque a mí el mundo me gustaba. Y yo que quería aprender y conocer gente. Entonces, eso iba, lo que pasa que, bueno, me combinaba con la música y al final sacaba un buen sueldo entre las dos cosas. No tenía tiempo para nada, pero bueno, al final es que yo disfrutaba de lo que estaba haciendo y prefería eso a lo mejor a salir o a irme, que también lo hacía de vez en cuando, pero combinaba y a mí me iba bien. Y siempre he combinado eso de la televisión con el tema de la música, con producciones como lo que te he dicho de el Centenario del Sevilla, que lo hice además, que me colocaron ahí y era como mucho para mí, pero me ayudó a aprender mucho, por la experiencia que tenía era mucho para mí. Después hice el barco de JB también, la gira, la producción. O sea, yo estaba siempre combinando entre los espectáculos y la tele. Y eso ha sido un poco donde yo me he movido y he ido aprendiendo. ¿te gustaba más el espectáculo por lo que puedo Si la intuir? tele era buena, me gustaba mucho la tele. El problema es que al final la televisión tiene muy poco margen, muy poco tiempo de elaborar. Todo va y muchas veces salían cosas de las que yo no me sentía, me daba coraje, ¿sabes? Yo quizás soy muy perfeccionista en las cosas que trabajo y en la tele no me daba esa permisividad porque era todo y era mucho volumen. Y el espectáculo, pues es verdad que es que el momento en el que un escenario se enciende, a mí sí me llama eso me atrae mucho. Y bueno, estaba entre las dos cosas porque las dos cosas más o menos se me daban bien y en eso marcaba. Pero hay un punto de inflexión Sí. en el que yo, conozco a mi pareja, que era cantante, pero estaba fuera no estaba cantando por motivos personales que ella había tenido, y yo la animo a montar algo, a hacer algo. Y resulta que un día estábamos viendo juntos el concierto de Dios salva a la reina, del tributo a Queen en el estadio de la Cartuja. Había allí como 4.000, 5.000 personas. Y ahí se me encendió la bombillita y dije, oye, ¿y si hacemos un tributo de esto, pero a otro grupo? Y se nos ocurrió hacer algo por Mecano. Total, que yo sí tengo una cosa y es que las cosas que le ocurren y que creo lo hago, que no lo dejo en el cajón, ya lo haremos, sino que soy muy impulsivo en eso. Y lo empezamos a montar. Recuerdo que aquel montaje de los ensayos, la puesta en escena, todo nos costó como 7.000 euros. ¿Y cómo se monta? Es decir, Pues nos entiendo que encerramos, tienes que buscar músicos, tienes claro, que buscar a alguien que mueva. empezamos a buscar los músicos. Necesitábamos un músico además complicado porque Mecano es un grupo que hacía cosas, que tenía dos multiinstrumentistas, que eran los hermanos Cano. Claro. Entonces, eso es verdad que mi pareja lo hizo muy bien y ella estaba más en el mundo musical que yo, buscó músicos, montó la banda y después se hicieron un montón de ensayos, buscamos un iluminador que produciera el espectáculo a nivel luces, un técnico de sonido que manejara todo el tema, hicimos un cartel, hicimos unas redes sociales, una página web y nos lanzamos. Nos costó aquello, como te digo, 7.000 poco. Y lo que hicimos es pedirle a los hermanos Vega Antí para hacer un primer concierto, lo pusimos a la venta, creo que costaba 12 euros y se llenó en mes y medio. Pegamos carteles por Sevilla, Bueno. llenó mes y medio. Recuerdo que si nos costó aquellos 7.000, ganamos 7.100. 100 euros fue el beneficio. Pero bueno, habíamos montado un espectáculo, claro, que ya podíamos girar y con eso empezamos a girar en salas,
Después en sala nos dimos cuenta que la gente más mayor no venía porque no conocía los sitios de los polígonos, donde estaba la sala, ni quería mantenerse 1 hora y media de pie. Entonces nos fuimos a los teatros, conocí todo el entorno de los teatros, todos los contactos los iba sacando porque era un producto que funcionaba muy bien. Pero ya a nivel nacional. Sí, sí, sí. Ah, bueno, a nivel nacional fuimos a México, a Panamá, a Costa Rica, Colombia. Hemos hecho un montón de giras. ¿Y tu cabeza cambió ahí? Claro, ahí ya... empecé a sentir un poco el momento empresa. Eso es. Que no había sentido. Yo había sido autónomo. Yo nunca he estado de alta por régimen general, siempre he sido autónomo, porque a mí me gustaba picar, como te he dicho, en un sitio y en otro, y esto me daba esa libertad. Pero aquí ya sí me di cuenta de que, oye, que teníamos que ver muchas cosas y sentir ese punto empresa, que es lo que me hizo dejar la tele. Yo ahí decidí, oye, este tema se me da muy bien y voy a tirar por este camino. Entonces me despedí de la tele y empecé con esto. Contraté a un primer trabajador que era un amigo de los dos y empezó a ayudarme. Entiendo que hay muchas redes sociales también. Claro, ¿no? vi que esto iba funcionando, empecé a hacer otros conciertos, contrataba otro grupo y lo ponía en Valencia, en los mismos teatros que yo ya sabía que funcionaban míos, que yo trabajaba, pues empecé a hacer cosas y empecé a conocer un poco la industria, ¿no? Y a conocer gente. A partir de ahí ya empecé como loco, que tenía la intención de hacer algo en Sevilla, un festival. Porque estaba el boom ya de los festivales, estaban todos los festivales, Noche del Botánico, Pedralbes, Starlight, Claro. Mare Nostrum, y entonces empecé a buscar gente que se viniera a Sevilla a hacer un festival conmigo, y siempre me encontraba con la misma negativa, y era que todo el mundo decía que es verdad que el histórico de Sevilla es que vendíamos pocas entradas. La gente como que no le interesaba la música en directo, no a todo el mundo, hay gente que sí, pero se vendía mucho más en Málaga, por ejemplo, que en Sevilla. Entonces, eso, y después que ese tipo de festivales que se desarrollan en verano tenían el hándicap tan grande en Sevilla de la temperatura, del calor. Entonces nadie hablaba de esto. Yo tuve la oportunidad de hacer un concierto de Jennifer López, que nosotros también, yo quería hacer algo internacional, y esta industria está muy cerrada y dejan pocos márgenes de colarse a la gente nueva. Pero bueno, un día nos llamaron a las 12:30 de la noche, no me acuerdo cuándo era de noche, yo estaba en una barbacoa, que había surgido la posibilidad de hacer, que se había caído un concierto de Jennifer López, creo que era en Turquía, que el promotor no había pagado y que se quedaba libre una fecha, que si la queríamos hacer en España, porque nosotros a esa misma oficina le habíamos llamado muchas veces para que nos dejara hacer a Mar Anthony, a gente que siempre nos negaban. Pero claro, como eso era un concierto de mucho riesgo, porque quedaban como 30 días desde que nos llamaban hasta que fuera el concierto, y un valor muy alto, pues nos lo lanzaron. Y yo sentí que eso era la oportunidad y dije sí, sin tener el dinero, sin tener el recinto, sin tener nada. ¿Y 30 días? Exactamente. Lo hicimos entre 4 o 5 promotores, todos pequeñitos, que estábamos empezando. Y yo ese día dije que sí y lo celebré en la barbacoa, me emborraché. Y al día siguiente me desperté temprano, muy ilusionado, pero pensando a ver cómo lo íbamos a hacer. Claro. Y en ese mismo día ya supimos dónde lo íbamos a hacer, decidimos que se tenía que hacer en Fuengirola porque era agosto o julio, no me acuerdo cuándo era, y entonces era verano y vimos que el sitio donde más gente había en esa fecha del año era en Málaga. Todo el mundo se echó la mano a la cabeza diciendo, esto es un concierto, tiene que ir a Madrid o Barcelona, pero nos fuimos a Málaga, Fuengirola. Ahí conocí a Juan Espada y él me dijo, oye, ¿por qué no haces algo en Sevilla si eres sevillano? Le dije yo, hombre, porque no tengo tampoco contactos y estamos intentando, pero en Sevilla no tengo muchos contactos. Y dice, bueno, pues ya tienes el del alcalde, proponme algo. Y le dije yo, si tú me dices eso, yo te digo ahora mismo el plan cuál es. Yo lo tenía en la cabeza porque lo había pensado dentro de ese intento de que convencer a gente para que se viniera a Sevilla a hacer cosas. Sí. Yo siempre había visto el tema de la Plaza de España, porque me traía muchos recuerdos y yo recordaba que en la Plaza de España se habían hecho muchas cosas, sobre todo recordaba una cosa que también me impactó mucho, que cuando presentaron El Curro, en 1989 creo que fue, se presentó en la Plaza de España. Mis padres me llevaron, fue un espectáculo brutal en el que toda la plaza parecía que estaba ardiendo, salía el sol y la luna y se tiraban tirolinas desde las dos torres, caían en el centro, salió El Curro.
Mis padres me llevaron con una cosa que he contado algunas veces, que es que me dijeron que quien estaba dentro del curro era la mujer que hacía de Spinette, eso fue verdad. Entonces yo iba súper ilusionado porque Spinette, yo iba a estar cerca de esa mujer. Y bueno, se presentó el curro. Yo eso se me había quedado marcado. Después había trabajado en la tele también con Juan Lebrón, que era el que tenía todos esos vídeos de toda esa parte de la Expo. Yo me lo había empapado. Y yo lo tenía como muy presente y se lo lancé al alcalde y me dijo, En ese momento. preséntame, sí. Y en ese momento se hacían muchas cosas en la Plaza de España, desde presentaciones de campo de gol, se ha hecho presentaciones de autobuses, de tractores, comida. Yo recuerdo que en la Plaza España ayudé en una producción durante varios años. La Juventud de Turín hacía una cena con conciertos, se hacían muchas cosas y el alcalde me dijo, oye, pues preséntame algo. Y cuando se lo iba a presentar, pues cayó el COVID y ya no me cogía el teléfono, es normal, estaba con muchos problemas y nunca más supe de él durante ese año y pico. Y un inciso, ¿cómo fue lo de Jennifer López? ¿Cómo fue el concierto al final? El concierto fue genial. ¿Sí? ¿Ganasteis? Nos ayudó mucho, llenamos y perdimos dinero porque no estábamos. Claro, es que trabajar con internacionales era una osadía para nosotros, no teníamos el know-how para hacerlo y entonces Claro. nos llegó luego el impuesto de cuando trabajas con un artista internacional, pagas un impuesto superior, no pagas los impuestos en España, sino que también lo tienes que pagar allí. Y eso no lo contábamos con ellos, era un 25% de lo que habíamos pagado de caché. No perdimos mucho, pero bueno, fuimos felices porque habíamos conseguido hacer algo contra todo pronóstico y se vendió todo. Y metisteis cabeza un poquito ya en el sector, ¿no? Y fue una cosa muy interesante, que a mí la publicidad siempre me ha gustado mucho, el marketing, y de esa parte me encargué yo de ese concierto y recuerdo que gastamos 1.000 euros en sacar esa publicidad porque yo aposté porque esta mujer hace 12 años que no viene, vamos a dar la noticia, no la vamos a ubicar para que los medios empiecen a hablar, y se habló. Y ahora hubo algunos promotores que dijeron que eso era falso, entonces luego se dio la noticia de que seguramente fuera falso. A los 3 o 4 días aparecimos y dijimos, no, es verdad, y es en Mare Nostrum, en Fuengirola, y se sacan las entradas a tal fecha. Entonces hubo un revuelo de televisión de si viene, no viene, si viene. Bueno. Y se montó y cuando sacamos a la venta se vendió todo el mismo día, casi todo, vamos. Luego quedó un remanente que se vendió al final. ¿Cómo se fija el precio de la ¿De un entrada? concierto? Sí. Pues mira, nosotros trabajamos en ese momento lo haríamos un poco a dedo, pero a ver cómo venía, pero sí, siempre se trabaja con un Excel en el que tú metes todos tus gastos, los gastos del artista, los impuestos, y ese Excel vas colocando las diferentes zonas y los precios a los que los puedes subir, que pueden ser dinámicos o estáticos, y tú calculas más o menos hacia dónde vas a vender, y lo que haces es pues dejarle un margen de, si vende el porcentaje que tú crees que va a vender, pues que te deje un 20, un 25, vale. ¿sabes? Según la producción. Eso te puede dejar en un recinto como este. En Icónica ya quisiera yo. Ya. Pero se calcula un poco así y se van marcando los números y te sale, pues mira, para cubrir tiene que vender el 60%. Con Jennifer López pues iríamos al 85% porque teníamos mucho que pusiéramos un precio suficientemente alto como para que la gente no acudiera, no comprara. Claro. Entonces tienes que jugar siempre con ese Pero cuando te la juegas toda una carta, el miedo es brutal. total. El tema de la venta de entrada es complicado porque siempre el artista te pide un precio o tú le contraofertas, pero muchas veces te viene con un precio que tú lo tienes que poner en tu Excel y ver a partir de qué entrada, o sea, nosotros, a partir de que tú crees que tienes un aforo, por ejemplo, en Icónica tengo 18.000, si tú crees que va a vender 10, pues tienes que contar que con 8 hayas pagado y esas 2.000 te den cara de beneficio. Claro. Luego muchas veces falla y tienes que recuperarlo con otro. Pero más o menos los cálculos se hacen así. Ah, qué bueno. ¿Sí? Bueno, hemos llegado a Icónica, ¿no? Hemos llegado a Icónica. Hemos llegado a Icónica. Bueno, ya sabemos cómo nace la idea. Lo de la Plaza de España es 100% Icónica. O sea, ¿tuviste la idea de por qué era una combinación de las dos? ¿O Icónica se podía haber celebrado en otro sitio? A ver, mira, Sevilla tiene muchas cosas buenas y tiene sus hándicaps, ¿vale? De todo creo que somos conscientes de que en un mundo de festivales, que si tú los miras están casi todos en Andalucía pegados a la costa, pues al final es un plan perfecto porque te echas el día de playa, luego te vas
por la noche suele hacer un poco más de fresco. En Sevilla necesitamos hacer algo en un sitio en el que pongas en valor lo que tiene Sevilla, y Sevilla no tiene costa. ¿Qué es lo que tiene Sevilla? Patrimonio. Entonces yo había viajado mucho por Italia y bueno, yo he estado en conciertos en las pirámides de Giza, he estado en conciertos en el Coliseo Romano, en la Arena de Verona, ahí por muchos sitios. Entonces yo siempre pensaba que la Plaza de España era un sitio para hacer cosas. Además ya hubo los conciertos de España en la época de Franco. Había habido la presentación del Curro y muchos más espectáculos que se habían hecho en la Plaza de España, y ahora se estaba usando para cosas un poco no inferiores, sino un desfile de Dior está muy bien, pero presentar tractores en la Plaza de España pues creo que no era el punto de... Yeah. Entonces, a mí, un poco la idea, yo quería hacer cosas en Sevilla, pero cuando se me ocurre hacer un festival, es investigando, que a mí me gusta mucho darle vuelta a todas las cosas de Sevilla. Investigando papeles me encuentro una documentación en la que Aníbal González era el encargado, el responsable de hacer el auditorio para la exposición del 29. Entonces, cuando yo entiendo eso y lo leo, digo, ostras, aquí hay una cosa donde poder tirar. Claro. Y mi idea inicial de hacer conciertos y hacer cosas en Sevilla, pues se vira un poco al, oye, ¿y por qué no montamos un festival aquí, en este sitio? Entonces eso es lo que yo le planteo a Espada, y te decía que se queda parado por el COVID, pero en cuanto se reanuda un poquito la actividad, en una presentación de Bienal a la que acudo invitado, me encuentro a Antonio Muñoz y se lo cuento, y me dice Antonio Muñoz, pues nos hacen bastante falta porque la actividad cultural ha pasado, no tenemos nada de presupuesto. Él era el concejal, bueno, el delegado de Cultura en ese momento. Preséntanos el proyecto bien. Y le presentamos un proyecto y le dijimos, oye, queremos hacer un festival de música internacional, que también vamos a meter el producto nacional y local, pero que ponga a Sevilla en el tour, en el mapa de los artistas internacionales, que sea un festival marca Sevilla y que lo que haga es poner en valor lo que fue el auditorio de la exposición del 29. ¿Con patrimonio no tuvisteis problemas? Bueno, luego tuvimos que hablar muchas veces y ahora te cuento, a mí lo que me dice Antonio en ese momento me pone 3 premisas. Me dice, lo primero que quiero es que sea ahora en 2021, que nosotros lo estábamos pensando para 2022, porque en 2021 estábamos en COVID y el espacio era para 2.000 personas, 1.800 creo que nos dieron. No es muy viable ningún concierto con 1.800 personas. ¿Eres experto en hacerlo todo en poco tiempo? Claro, pero me pidió eso. La segunda que me dijo es, tiene que ser un cartel a la altura de Sevilla, Sí. y que el patrimonio quede impoluto, o sea, que pongas todos los medios para que al patrimonio no le pase nada. Y yo ni le dije me lo pienso ni nada, sino le dije cuenta con ello. Lo único que te digo es que el cartel tiene que ir creciendo, porque no es lo mismo este año en COVID que el año que viene, y luego tenemos que hacer una marca. Y me dijo, vale, nos dimos la mano, presentamos el proyecto como se tiene que presentar, y nos pusimos a trabajar. Claro, cuando tú entras en la Plaza de España, date cuenta que ahí tienes delegación del gobierno, subdelegación del gobierno, todo lo que es gobierno de España, tienes Junta de Andalucía y tienes Ayuntamiento de Sevilla. Cuando tú presentas, el ayuntamiento te ha dicho, ok, vamos adelante, ahora tienes que ir a todos los sitios y contar tu proyecto. El proyecto era súper ambicioso, pero no dejaba de ser el proyecto de un chaval que tenía una empresa que lo que tenía era un remanente en el banco de 60.000 euros, claro, y no era conocida, ¿sabes? Entonces todo el mundo decía como sí, pero yo creo que decían como sí, diciendo este no va a hacer nada. Y lo hicimos. Y es verdad que tiene muchísimas complicaciones porque tienes que conocer el espacio donde estás, que tiene muchas limitaciones, muchas instituciones que velan por ese cuidado y que te piden mucho auditar muchas cosas. Sí. Y fue súper complicado. Yo ahí perdí algún año de vida seguro, pero lo sacamos adelante en un año complicadísimo. Nosotros lo íbamos a hacer en junio y julio, como es a día de hoy, pero hubo una última ola de COVID y lo pasamos a septiembre-octubre con la idea de moverlo luego a junio y julio. Lo sacamos adelante con mucho sufrimiento, con mucha presión de todo lo que era el entorno, de todas las instituciones, y yo sentí que aquello había nacido y que había nacido de pie
en el momento en el que al día siguiente me llaman un montón de periodistas y el primero que hago, la primera entrevista que hago es el Hoy por Hoy con Salomón Achuel. Y Salomón cuando me presenta cuenta una cosa y dice, ayer me pasó una cosa, me invitaron a un concierto en la Plaza de España y sentí por primera vez después de mucho tiempo lo que sentía en la Expo del 92, que era entrar en un sitio en el que todo estaba hecho con muy buen gusto, con una producción muy cuidada y todo preparado para que tú te lo pases bien. Increíble. Increíble porque además nosotros en todos nuestros papeles, en todos nuestros dosieres, apelábamos al tema de la Expo, que era una cosa que a mí me cogió muy pequeño porque yo soy del 81, pero sí recordaba, a mí me llevaba mi abuelo, porque mi madre trabajaba en la Expo y mi padre trabajaba afuera, y yo recordaba que tú entrabas y todo estaba preparado para que te lo pasaras bien. Eso a mí siempre me había llamado mucho la atención. Y bueno, era el concepto que queríamos trasladar. Recuerdo que el primer año colocamos a varias personas que solo saludaban. O sea, que en la puerta tú llegabas y te decían buenas noches. Y si te querías hacer una foto decías, te la puedo hacer yo. O si decías, oye, el baño, te acompañaban hasta el baño, no te decían allí al final. Y todo eso que nosotros lo hicimos muy consciente, caló. Y la gente dijo, oye, esto es un proyecto muy guay. Pero me llama mucho la atención el nivel de detalle cuando el nivel de presupuesto es el mínimo. O sea, es decir, Mismo, ¿no? En negativo total. negativo, claro. Yo empecé con este proyecto con 60.000 euros que tenía en el banco de toda mi actividad anterior. Sí es verdad que el COVID me ayudó porque en ese momento se lanzan los ICO Claro. y recuerdo que yo iba a la Plaza de la Encarnación, donde están las setas, a una sucursal del BBVA que había, pequeñita, y yo abría mi portátil y le contaba a una mujer con mascarilla, y yo con mascarilla, cuál era el proyecto. Y yo veía que esa mujer se ilusionaba, lo mandaba a Madrid y volvía denegado. Y la ilusioné tanto que al final esa mujer llegó a Madrid y un día me dijo, toma, te damos, creo que me dieron 200.000 euros, un ICO de 200.000 euros. Y con eso es con lo que yo empecé a tirar y hice ese primer proyecto sabiendo que íbamos a perder mucha pasta, porque el nivel de producción intentó ser lo que es hoy. O sea, se iluminó la plaza como se iluminaba hoy, pero todo el tema de la hostelería estaba muy cuidado, pero no dejábamos de tener 1.800, 2.000 personas, que es lo que nos permitía la normativa por el tema del COVID. Con todo eso, pues lanzamos el primero que costó sudor y lágrimas, muchas lágrimas, porque aparte de que era un sitio muy complicado, todo el mundo poner de acuerdo a las tres instituciones, a las cuatro, era muy complicado, es un sitio difícil, no deja de ser un sitio patrimonial en el que hay que trabajar muy concienzudamente en el cuidado y en ver la manera de que no hagamos nada que pueda dañar el monumento, pero sobre todo lo que recuerdo como más duro es todo el tema institucional. Nos encontramos muchos enemigos dentro del ayuntamiento. Consume mucha energía. Exactamente, consume muchísima energía. Ya no de los políticos en sí, sino de todo el entorno del ayuntamiento. Cada uno tiene una opinión, tú llegas nuevo, todo el mundo intenta tumbar el tema y al final, pues bueno, pues te tienes que ir cabezonando de que tienes que ir adelante y es complicado. Ahí yo recuerdo de haberlo pasado muy mal en ese primer año. Pero bueno, todo merece la pena cuando el primer concierto de Josep Carrera y Sara Vara se empieza a sonar el escenario y bueno, y ves que todo ese esfuerzo ha valido la pena. Y sobre todo lo más interesante es lo que te comentaba, que ver cómo la prensa ha recogido y ha visto lo que tú querías exponer, ¿sabes? Que tú querías hacer un festival, o sea, una puesta en escena de algo premium, con una producción súper cuidada, en el que pongas en valor la Plaza España, que no te vas a la Plaza España porque es un sitio amplio, sino te vas a la Plaza España porque lo que tú quieres es que la gente vea a ese artista con ese marco detrás, ¿no? Iluminan la plaza cuesta muchísima pasta, pero al final es un escenario único porque tienes a todo ese abrazo para cómo fue construida, lo tienes, envuelve a todo el público que está en la plaza viendo el concierto. Sin tener nombre de icónica la fuerza que tiene ahora, ¿cómo convences a la gente para que se venga a Sevilla y haga algo totalmente novedoso? Pues todo
Icónica ha surgido todo el tiempo desde la ilusión que yo le he puesto, de las ganas, Yo he ido convenciendo tanto en la parte financiera al banco como al que fue el socio, como a las instituciones a través de ilusión. Yo me presentaba con mi portátil, presentaba el proyecto y decía, oye, es que esto va a ser, y contaba lo que Icónica es hoy. Había gente que me creía y otra gente que no, pero estoy contento con el resultado que tuve porque la verdad que mucha gente creyó, ¿sabes? Tanto patrocinadores, en el primer año entró Cruzcampo apostando bien, apostando fuerte, no lo que somos ahora, Sí. pero ya creyeron en el proyecto. Es una cosa muy bonita que Cruzcampo en ese momento, cuando terminó el concierto, me dijeron, Quillo, lo has contado súper bien, nos ha ilusionado todo, pero esto es más de lo que tú nos contaste, y eso suele ser siempre al revés, siempre te cuentan más de lo que luego va a ser. Y eso, pues bueno, al final vas avanzando, y en el tema artístico es lo más complicado porque, primero, los artistas de Sevilla le temían mucho por el tema del calor. Segundo, era un festival nuevo, en un espacio muy grande, que puede ser muy bueno o muy malo, porque también el artista puede decir, ahora voy allí a una plaza súper inhóspita, todo allí vacío, todo muy poca gente, y eso costaba mucho al principio. El nivel del cartel lo da el cuidado que hemos tenido en la producción desde el primer año y en lo que hemos cuidado al artista, porque al final el artista tiene una oficina y entre los artistas hablan y entre las oficinas hablan. Oye, pues Icónica está bien, la producción es buena. Eso es lo que nos ha ido haciendo crecer y pasar de un primer año en el que recibíamos muchos no, y ahora muchas veces somos nosotros los que tenemos que decir que no porque te llama un artista que quiere salir en gira y a lo mejor no te cuadra por fechas o porque simplemente el cartel lo tienes muy cargado de ese estilo musical ya y piensas que no va a ser. Eso ha sido un camino de un trabajo duro, pero muy satisfactorio, porque ahora es verdad que podemos contar con un cartel que yo te diría que si no es el mejor, es uno de los mejores a nivel de ciclo, de festivales de ciclo más completos, con ese eclecticismo que queremos darle, que tengan muchos estilos musicales para cubrir el mayor rango posible de público, que queremos que el sevillano sienta que ese festival es suyo. Sí. Y no solo internacional, sino nacional y el local. Por allí han pasado, yo creo también que la música, el entorno de la música, la industria de la música y de los artistas en Sevilla sientan que es su festival y que van a tener la oportunidad en el momento en el que tengan una cuota de mercado de clientes, de fan considerable, no hace falta ser un super artista, van a estar, lo colocaremos en un cartel doble, triple, Sí. porque a lo mejor no es rentable, casi 100% que no lo va a ser, pero nosotros nos gusta darle ese empujón también de poder compartir cartel con estrellas internacionales, artistas que son nuestros, ¿no? Que son sevillanos. Darle cabida. Claro. Para que la gente se haga una idea de lo difícil que es, porque tú haces un concierto, un festival en un sitio y ya está todo preparado, y tú ir de coste fijo el mínimo posible. Tú tienes que la seguridad para que la gente no se salte, los cuartos de baño, los puestos. Comparándolo con otro sitio normal, tú empiezas con un negativo brutal. Total. No creo que haya un festival más costoso de ciclo en España. Trabajar en la Plaza de España es carísimo. Claro. Y aparte nuestra fórmula también, nuestros carteles, siempre han pecado en positivo para mí y en negativo para, por ejemplo, el que fue mi socio al principio, Sí. porque yo buscaba hacer un cartel que cubriera culturalmente y en cuanto a público el espectro mayor, ¿sabes? Nosotros ahora es fácil ver en los festivales de ciclo música como artistas como Deep Purple o Scorpion, pero nosotros fuimos en eso pioneros, de que apostamos por esa música. Y sin embargo construíamos un recinto, o sea, todo lo que hay en la Plaza de España, la gente lo valora y dice, oye, qué bien, qué bonito lo han puesto. Pero detrás tiene un montón de trabajo, sobre todo un montón de costes. Claro. No es lo mismo trabajar en un recinto que al final es un descampado, que tú llegas con todo y lo pones y listo, que intentar acomodarte a una cosa tan bella como es la Plaza de España, con todos los cuidados y encima que esté a la altura a nivel visual. Eso tiene muchos costes, el cartel tiene muchos costes extras, iluminar la plaza es súper caro también, pero bueno, nosotros siempre hemos planteado un proyecto a largo plazo y lo que hemos querido crear es esa marca que Sevilla tenga
que hoy puede decir que tiene el festival que más entradas vende a nivel de ciclo en toda España y que es uno de los festivales punteros a nivel nacional, incluso europeo. Eso es lo que hemos buscado desde el principio y eso tiene muchos costes a largo plazo que hacen que el festival no sea tan rentable como otro tipo de festivales, pero nosotros hemos creído en eso desde el principio y bueno, fue a lo mejor la discrepancia con el que era mi socio catalán que hizo que saliera de este proyecto porque al final un empresario lo que busca es esa parte de rentabilidad que yo, por mal empresario o por soñador de lo que quiero conseguir, que es esa gran marca, no lo he mirado tanto. Oye, a medida que han pasado festivales, han pasado años, habéis cogido bastante experiencia. ¿Cuál ha sido las 2 o 3 cosas que ha terminado el festival y he dicho, y aquí hemos metido la pata y esto no se puede repetir? A ver, sobre todo nosotros todo lo que hemos ido planteando es, el primer año nosotros con 18.000 personas, solo el 20% eran sevillanos. Al final se repetía lo que me habían dicho a mí muchos promotores, en Sevilla no, porque Sevilla no vende entradas. Entonces mi máxima ha sido convencer al sevillano de que este era su festival. Y todo lo que hemos volcado los esfuerzos, sobre todo los míos, yo lo que estoy detrás de todo es en el tema de la comunicación, en buscar hacer una comunicación que el sevillano entienda y que le haga al sevillano tener ese orgullo de ver la plaza iluminada, de disfrutar de los artistas que antes tenía que ir a Madrid o a Barcelona a verlos, que los tiene en su ciudad. En eso hemos invertido mucho y eso es lo que yo he estado siempre detrás y nos hemos equivocado muchas veces. Pero bueno, luego hemos ido cogiendo el camino porque al final el data al final te da mucha información. Claro. Y del 20 siempre hemos ido subiendo, pero cuando hemos hecho ciertas cosas, pues el incremento de sevillano ha sido mucho mayor. Y bueno, al final de un 20 en 2021, en 2025 hemos cerrado con un 60%, que al final es un orgullo para nosotros, porque era un poco lo que buscábamos, hacer ese festival que Sevilla no tenía, por y para los sevillanos. Me gustó mucho una frase que dijiste en la entrevista, que decía, ya muchas veces el sevillano en junio y a principios de julio no se va a la playa porque tiene un concierto en su ciudad y se queda aquí y disfruta de la ciudad aquí. Yo que he trabajado tanto tiempo en la noche, Sevilla a partir del 15 de junio era un coñazo porque claro. Tú quedabas con tus amigos para salir un fin de semana y te encontrabas Sevilla desierta o no. Había veces que se quedaba la gente, pero era como muy raro y en ese momento en el que tenías que coger coche, te ibas a algún sitio, bajabas y la discoteca vacía y te ibas a otro sitio vacío. Era todo muy complejo en el verano. Y el que pretendía hacer algo que no fuera Sota, Caballo y Rey, pues había poco porque la actividad cultural baja totalmente. Claro. No pasan cosas en Sevilla. Ahora tú hoy tienes 3 o 4 eventos en la ciudad, mañana, pero en esa época baja todo. Entonces, al principio pues costaba, pero luego nosotros ya empezaban con la broma y mucha gente nos llamaba, oye, estoy en la Antilla, está vacío, estoy en Los Caños y no hay Sevilla. Era con la broma, pero sí es verdad que algo de eso ha pasado porque con un 60% y los fines de semana que están llenos los conciertos porque mucha gente a lo mejor no termina de irse o plantea, date cuenta que se vende casi un año de antelación y la gente ya compra en julio y dice, bueno, yo ya ese fin de semana me lo planteo en Sevilla, ¿sabes? Y después otra cosa muy interesante es desestacionalizar el turismo, ¿no? Que siempre están los meses de primavera, ahora ya del otoño también es muy concurrido, pero poder traer turismo también en verano, que era algo como que no se imaginaba nadie, pues es bastante interesante. Y además un turismo que siempre que está ahí el dilema de si turismo sí o turismo no, o qué tipo de turismo, es un turismo de calidad. El que viene a ver un concierto es un turismo que está estudiado, que es un turismo que tiene un ticket medio alto, claro. Y que se interesa por más cosas de la ciudad, que a lo mejor combina eso con visitar por la mañana un museo o ir a otro concierto, al teatro si hay algo, va a alguna experiencia gastronómica, o sea que es un turismo que interesa y que también se ha desestacionalizado, y no solo el nacional, sino el internacional. Nosotros tenemos tickets que vendemos en México, en Nueva Zelanda, en Inglaterra. Qué bueno. ¿Sabes? Hemos tenido veces en el que se han fletado charters desde Inglaterra para venir a conciertos. O sea, eso es muy bonito. Oye, hablando del flujo de caja, ¿cómo dibujamos esto? Es decir, están los patrocinadores que introducen el flujo de caja. Está por un lado los tickets que vendéis y el que canta cuando cobra.
El que canta cobra cuando tú ya firmas el contrato. No hay ningún artista que se anuncie que no haya cobrado. No lo cobra entero, cobra una parte y después, bueno, con la parte que se pone a la venta se paga la segunda parte. Pero el artista siempre cobra antes y Siempre. cuando llega al escenario ha cobrado, pase lo que pase. ¿sabes? Vale. Entonces el flujo nuestro de caja, nosotros con todo el tema financiero de banco, de las tiqueteras también aportan economía antes de, como saben más o menos el margen que van a tener, pues se aportan antes. Tú pagas los artistas y los vas sacando a la venta y vas recuperando. Y después, bueno, cuando llega el festival, pues tienen la parte del merchandising, de la gastronomía, que en Icónica, gracias a Dios, va muy bien. La gente ha entendido el concepto y va y cena allí, toma una copa. Entonces, pues ese es un poco el volumen que nosotros manejamos contra la producción, que es altísima, el valor que tiene, el coste que tiene, y de los artistas, que también, pues bueno, según el artista que sea, pues va fluctuando hemos tenido artistas de 1.600.000 y hemos tenido artistas de 30.000 euros. Ha habido artistas de todos los precios, pero siempre hemos intentado que lo que viniera sumara un cartel general. No hemos ido haciendo el negocio artista por artista, porque entonces el cartel sería mucho más pobre. Hay artistas que vienen a sumar a la marca y hay artistas que vienen a sumar a la oferta porque hay un público que no tenemos y que son deficitarios, pero nosotros miramos siempre un conjunto. Por eso la longitud en el tiempo y el número de conciertos. Claro, nosotros ahora mismo trabajamos 40 días en Icónica, desde que empezamos a montar hasta que se desmonta, y estamos haciendo 28 conciertos más o menos. El problema es, para hacer ese cartel que vaya para todos los públicos y para carteles que te puedas permitir ir a pérdidas con artistas, date cuenta que el artista que vas a pérdida, al final tienes que pagar la producción de ese artista, no solo el artista, sino la producción, todas las luces, todo eso lo tienes que pagar con otros artistas. Entonces al final la marca más o menos está entre 25 o 30 conciertos para que tú puedas equilibrar esa producción. Podría ser mucho más corto, pero no podríamos ni iluminar la plaza a ese nivel, ni montar la parte de hospitality tan elaborada, ni podríamos tener... ahora mismo en Icónica puede empatarlo un festival, pero ninguno puede estar por encima a nivel técnico. Nosotros tenemos lo máximo, lo mejor que hay en el mercado, tanto en sonido como en iluminación, y cada año lo vamos renovando, porque queremos estar a la última, queremos ser un festival de referencia a nivel europeo y bueno, lo estamos consiguiendo, que es lo importante. A la hora de definir los grupos para una temporada, ¿vale? ¿Cuál es la estrategia? Oye, ¿vamos a por XXX y ya vamos rellenando? ¿O cómo plantean? Porque tienes que ser... No puede ser fácil, evidentemente. Te cuento, mira, nosotros yo ya en la parte de booking no estoy, ya tenemos un departamento con varias personas que están trabajando, que lidera Isa, que es una super crack del negocio de la música. Nosotros lo que tenemos es como un cuadrante de los estilos musicales que queremos hacer, ¿sabes? Y lo tenemos dividido por gustos musicales, edades. Queremos que los padres vengan con los niños un día, queremos que los padres vengan con los abuelos, que vengan... todo eso está pensado. Y entonces tenemos una serie de casillas que vamos rellenando con artistas. Ahora Isa, pues tenemos un grupo general en el que va poniendo artistas que se postula que van a hacer giras. Esto puede que se postulan que van a hacer giras, pues estamos hablando ahora en 2025, puede que estemos hablando de un artista de 2027. Entonces tú dices sí y lo colocas en esta casilla y le asignas un presupuesto para que también cuadren en el presupuesto general. Claro. Y después, bueno, pues ahí está el juego de que a lo mejor necesitas algo de pop, pero si sale algo de pop al principio, pues seguramente puedas ir a un artista más top, más caro, porque tienes todavía el presupuesto más intacto. Ahora, si el pop no ha salido y sale al final, pues tienes menos margen porque ya te has gastado a lo mejor, o no, o has cuadrado todo con menos presupuesto y te queda al final. Pero todo al final es ir cuadrando en un marco en el que yo, si te digo la verdad y te soy sincero, soy bastante flexible. O sea, nosotros nos hemos pasado de presupuesto muchas veces porque la oportunidad lo ha merecido, hemos pensado que lo merecía. Siempre pensando en el largo plazo. Claro. Es que no hay otra manera, porque si tú lo que quieres crear si tú tienes un negocio de un festival, es una cosa. Si tú lo que quieres es crear una gran marca y apostar por hacer un proyecto, yo con lo que sueño a día de hoy es con que pasen muchos años, nosotros no estemos ya aquí, Icónica sigue siendo un referente en la ciudad.
y sea algo, una apuesta cultural de la ciudad para siempre, para que, como está el Festival de Jazz de Montreal o hay miles de festivales que están ya marcados en una ciudad y que creo que le dan mucho bueno a la ciudad, tanto a los ciudadanos como de cara a la imagen de la ciudad en el exterior. La Plaza España te ha servido para coger mucha atracción, evidentemente, pero ¿supondrá un freno en un futuro? No, yo no lo creo. Nosotros estamos muy tranquilos porque estamos haciendo la cosa acorde a la legalidad al marco, el marco legal o jurídico en el que nos movemos, da toda la tranquilidad. Y la Plaza de España ha sumado, por supuesto, pero no es el motor que ha movido Icónica desde el principio, porque te recuerdo que en el primer año fueron 18.000 personas, 20% de sevillanos, y nosotros llevamos 5 años y hasta este año no ha puesto todo el mundo el foco en Icónica, pero ha puesto todo el mundo el foco en Icónica porque se ha ido de las manos y está a nivel internacional siendo una de las citas punteras. Nosotros llevamos 4 años trabajando como hormiguitas y ya el año pasado, en 2024, tuvimos muchísimo impacto económico, muchísimo impacto a nivel prensa, muchísima gente que vino a vernos, pero este año ha sido el primero que ha sido, o sea, en 2024 fue el primero que Icónica ha sido el festival de ciclo que más entradas ha vendido. Ahí es donde todo el mundo se le ha puesto las antenas y ha dicho, ostras, esto, ¿sabes? Pero hasta entonces ha sido un trabajo en el que nosotros llevamos trabajando mucho y dándole mucha vuelta a cómo mejorarlo, pero nos ha interesado porque todo el mundo sabe que Icónica es complicado, que es una producción muy complicada y con muchos costes. Lo que es rentable es a un descampado con barras de chapa de Cruzcampo, los baños químicos, y el escenario sí muy bien y los artistas, eso es lo que es rentable a día de hoy. Icónica, no te voy a decir que no es rentable, pero no es ese proyecto boom económico que digas tú para esto. De pelotazo. Exactamente. A nivel aforo, ¿hay algún artista que no vendría por el aforo? Sí, hombre, nosotros tenemos un aforo de 18.000 que está muy bien, pero sin duda acá hay artistas que necesitan el estadio, o cualquiera de los 3 estadios, 60.000, 30.000. ¿Os planteáis eso, coger varias ubicaciones? ¿Icónica no sea solo Plaza de España? Nosotros hacemos conciertos fuera de Plaza de España. Nosotros, por ejemplo, hicimos el 30 aniversario de SFDK, que tuvo 62.000 personas, fue en el estadio. Y ahora estamos con el proyecto de Insólito, hemos empezado también la recuperación de la Casa Natal de Velázquez, tenemos otros proyectos culturales, pero Icónica, yo creo que Icónica es lo que es un sitio icónico, que es por lo que sale el nombre, que es artistas icónicos en un sitio icónico, ¿sabes? Sí. Al final es eso. Luego vendrán muchos proyectos que tendrán que ver, como Insólito, con la música o con la cultura, como la Casa Natal de Velázquez, pero Icónica es lo que es. Podrá salir de Sevilla, podrá salir, a lo mejor estamos planteando hacer alguna colaboración en un sitio internacional fuera de España, y que ellos hagan algo aquí también, eso sí nos gusta. Qué bueno. Pero también es que nosotros como empresa nos hemos enfocado. Yo el problema que me encuentro cuando salgo de la tele es que sí hay una industria audiovisual, aunque no sea excesivamente grande, pero la hay, pero de la música no hay industria, hay pequeñitas empresas haciendo un gran trabajo, pero necesitamos más punch. Quizás en Sevilla había muchas empresas que hacían cosas menos comerciales, menos al gran público, que oye, que están geniales, a mí me encanta y me gustaría hacer muchas como esas, pero lo que queríamos sumar es en la industria y mi planteamiento es ese. Por eso estamos afincados aquí, ya somos 31 personas, nos estamos rescatando muchos sevillanos que estaban en Madrid también trabajando en esta industria que aquí no tenían cabida. Sí. Y mi idea y mi foco está en Sevilla, en hacer muchas cosas en Sevilla porque es donde me encuentro bien, donde conozco todo lo que es la gente, conozco lo que le puede gustar, lo que no, y después ir andando a trabajar es fantástico, ¿sabes? Y no tener que salir de tu ciudad, sino, a mí me gusta viajar mucho, pero trabajar en tu ciudad te da, por lo menos para mí, una confortabilidad que no tienes en otros espacios. Javi, ¿a quién admiras de la competencia? Bueno, yo admiro a muchísima gente, sin duda mira a una de las personas que movió este tipo de festivales, que lo vio claro, yo creo que fue Sandra de Starlight, que hace un festival que lleva no sé cuántos años, creo que 15, y cada año sigue ahí en la cúspide, ¿no? Y después, bueno, a nivel personal,
yo admiro mucho a Julio Martí, que es uno de los viejos no por su edad, sino del tiempo que lleva en la música, Sí. que es el que hace, por ejemplo, Noches del Botánico en Madrid, y que en 10 minutos con él se aprende muchísimo porque es un tío que sabe muchísimo de música, es médico y se metió en la música por pasión, empezó a hacer algunos conciertos y se ha quedado. Y bueno, y después por los más grandes, bueno, la gente de la Nation que llevan toda la vida con este tema, y bueno, es un poco así los referentes a nivel musical que te puedo contar, ¿no? Guy Mercader, por ejemplo, me he leído muchas cosas sobre él, porque también es un tío que apostó y empezó a traer los artistas internacionales por primera vez a España, y si yo lo he pasado mal con esto, pues no me quiero imaginar lo que pasaron ellos, ¿sabes? Y este pues es uno de los capos de la Nation ahora mismo en España y también me llama, o sea, no lo conozco tanto como a Julio Martí, lo he saludado 2 veces, pero sí lo sigo porque creo que han hecho mucho por el desarrollo de la música en España. Si tuvieses que definir tu producto, Mi ¿cuál producto, lo tengo clarísimo, mi producto es felicidad. Nosotros vendemos felicidad porque es lo que genera icónica a la gente que viene a ver algún concierto. No hay nada más satisfactorio que irte a la puerta cuando ya se acaba y la gente sale feliz. Y no sale feliz ese día, sino que al día siguiente cuenta su experiencia. Y eso es lo que más me gusta, porque sí, hay un concierto, puedes cenar, puedes tomar una copa, puedes quedar con amigos que te guste menos el concierto que hay, pero estás allí disfrutando, hablando, recordando. Al final lo que vendemos es felicidad y es el concepto que a nosotros nos gusta llevar siempre por bandera y pensar para que todo lo que hacemos sea en torno a eso, a apoyar que la gente salga feliz. Sí, yo he ido muchísimo y te vas con otro rollo. Exacto. Llegas de una forma y te vas de otra. Y el orgullo que sienten los sevillanos es espectacular. A mí también me gusta porque mucha gente se viene arriba y por las noches te escriben mensajes de Guillo, qué guay que esto pase en Sevilla, que no tienes que ir, hay gente que le llama, la gente de la zona que le llama la veladita del barrio, porque es como una vela antigua y vas y dices, pues hoy viene tan, pues mira, no había pensado salir pero voy a comprar la entrada y se acerca. Al final es algo para compartir, la plaza se creó para compartir, como un auditorio, pero sobre todo para que la gente tuviera un punto de encuentro. No solo la Plaza de España, todas las plazas se colocan para que la gente se encuentre. Los niños jugábamos al balón, las mujeres, las abuelas salían al fresco, Sí. y al final es conseguir de nuevo esa unión, ese compartir en una plaza que es la más bonita que tenemos en España, diría yo, iba a decir Sevilla, me he equivocado, pero no me equivoco, creo que es una de las plazas más bonitas de España, y compartir ahí noches creo que es algo súper bonito. La última. Vienen 2 con la última, ¿vale? Venga. A un colega que viene fuera a ver un concierto a Icónica, ¿vale? ¿Qué le dirías de un sitio no típico de Sevilla que debería ver y dónde le dirías un sitio para tomar una cervecita? No típico de Sevilla que debería haber. Vale. No típico de Sevilla. Es que no es típico en Sevilla, te digo. A ver, a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho que Sevilla viviera más en torno al río. Y a mí todo lo que es. Yo vivo ahora mismo en el centro y me encanta cruzar el puente Triana, pasar por la calle Betis, Sí. volver por el otro lado. A mí todo lo que es el entorno del río en las épocas que no son demasiado calurosas ni de frío, me parecen espectaculares. Y me gustaría más que Sevilla mirara mucho más al río de lo que mira y que hubiera más cosas para hacer por esa zona, pero a mí me gusta mucho. También me gusta en Las Jarafes, mirar a Sevilla desde Las Jarafes, también me gusta. He vivido mucho tiempo en Simón Verde, Sí. y me gustaba también esa parte de ver a Sevilla desde un poco más arriba. Y en cuanto a bares, bueno, Aquí nos podemos lucir, ¿eh? creo que en Sevilla hay mucho. Mira, a mí yo siempre que recomiendo un restaurante, siempre recomiendo mucho Inchausti. Me gusta mucho la barra del Inchausti y me siento muy cómodo y me tratan muy bien. Pero mi bar fetiche, y en contra de lo que podrían reconocer la gente que me conoce, a mí no me gusta nada el marisco. Y de hecho me da un poquillo de grima el olor y demás. Sí. Pues el bar que más frecuento siempre es la Trastienda, que es, como yo le llamo, una tasca de lujo en la que la gente va a comer marisco de pie, en la calle Águila, justo al lado de la Alfalfa, y lo regenta mi buen amigo Manolo del barrio, y por verlo a él, pues estoy allí
y paso muchas horas, luego sale la ropa oliendo a marisco, pero bueno, paso muy buenos ratos allí y tengo que decir, para si alguien que vea esto y que sea cliente, que con los años ha metido carne por mí. Porque como no me gusta el marisco, me tomaba 2 vinos y me iba a comer, luego volvía y ahora me ha puesto carne para que yo me quede. Y es un barco que te encuentras a muchísima gente de todos los niveles, y se come un grandísimo marisco, que yo no puedo aseverar de que así sea, pero lo veo y la gente lo dice. Y es un bar como los antiguos bares de barrio, con mucha barra, algunas mesas altas, pero que tiene mucha solera. Qué bonito. Pues vamos a brindar para que dure muchos años, ¿no? Venga. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a ti. Espero que hayas disfrutado. Gracias.